Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al anochecer, su espacio de enigmas, sucesos de difícil explicación, casos insólitos y mucho más. Fenómeno paranormal, fenómeno ovni, también a veces hacemos un poco de reflexión sobre distintos sucesos de la realidad actual. Y pues, como siempre, aquí estoy para todos ustedes que me escuchan en Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com. También en Radio Estación Lamas 96.3 de la región San Martín, Radio Imperial 299.5 de Lima Sur, mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú. Misterio Infinito Perú, que si no están suscritos, pues los invito a que lo hagan ya. Y también edenex.es, la radio del misterio. Yo soy Fernando Chapi Martínez, para quienes aún no me conozcan, y tengo, como en tantas otras ocasiones, a un invitado que ya ha estado por aquí hace algunos meses atrás. Concretamente, ha estado 2 veces, y la última fue más o menos como para Semana Santa. Me acuerdo que yo estaba listando pues para acudir como buen cristiano a uno de esos oficios religiosos, bien a la camisita, ¿no? Acompañar a la familia, y justo hasta momentos antes estábamos hablando de misterios con nuestro invitado del día de hoy. Bueno, como digo, varios meses en el futuro nos reencontramos y estamos aquí pues para brindarles un buen programa. Él es Alejandro Barragán Ratia, más conocido como Alex Barragán. Formó parte de un longevo programa que se emitía ya en Cataluña en Radio Despí, y que pues también hasta ahora lo pueden encontrar en la plataforma iVoox, a modo de podcast, bastante interesante. Y pues entonces te saludo, Alex. Bienvenido nuevamente a Misterios al Anochecer. ¿Qué tal, Fernando? Pues muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa y dejar pues que comparta con tu público estas historias de humanoides que tanto nos gustan y que tan famosas hicimos en nuestro programa Terra Incógnita. Sí, sí. Y aquí me tienes, que de vez en cuando voy poniéndome otra vez detrás de los micrófonos, siempre en forma de invitado, colaborador. Ya dejo la edición a otros, que es, como sabes, lo pesado de llevar esto de los programas de misterio y los programas en general. Y la verdad es que se vive de otra manera, se vive cómodo. Esto del misterio cuando uno no tiene que editar y la constancia con los micrófonos es sin compromiso. Pero la cabra tira al monte, como decimos aquí. No sé si allí también tenéis esa expresión. Sí, también. También, ¿no? Y bueno, que siempre me gusta hablar de casos de humanoides, aunque sean clásicos. Porque yo creo que siempre tenemos nuestros casos fetiche por ahí, ¿no? Y yo hoy te traigo uno de mis casos fetiche. Dios mío, qué emoción. Estamos fetichistas el día de hoy. Por supuesto, amigos, aclaro que en referencia a casos interesantes del fenómeno ovni, o por lo menos de esos seres extraños, que por algún lejano parecido con los humanos es que denominamos justamente así como humanoides. Por favor, Alex, suéltanos ese fetiche que has guardado para hoy. Sí. Mira, es un caso que yo creo que si no fue el primero, fue de los primeros seguros en cuanto a monográfico dedicado a un único humanoide que hicimos en Terra Incógnita. Es un caso que no es muy difícil porque gran parte de estos ocurren en Estados Unidos. Un caso que nos lleva al año 1977 a un municipio de Massachusetts. Y es que nos vamos a ir a Dover, Massachusetts. No, 1977. el hombrecillo de Dover, claro. Sí, sí, sí. Un caso que bueno, vamos a discutirlo entre tú y yo. Y si te parece, pues cuento cómo empieza y en qué consisten estos 3 avistamientos que he dicho, ¿no? Ya recordé por qué había
había sido borrado de mi mente el demonio de Dover. A ver, Lo ¿por que qué? ¿Por pasa es qué? que para mí, lo que pasa es que para mí de por sí es una gran pesadilla imaginarme a un alienígena de los comúnmente denominados como grises, Sí, pero en este caso se trata no solamente de un ser que pueda parecer esto, sino la forma de desplazarse, ¿no? sí, Como a correcto. tientas, como semi-agachado. Eso para mí es ya, Sí, no, sí, sí. ni imaginármelo porque voy a tener pesadillas, es por eso. Pues te va a tocar escuchar qué hizo este buen humanoide otra vez. Lo siento, Fernando. Pero lo has dicho bien, es una especie de gris. Correspondería con el típico aspecto de gris, ser humanoide, como bien has indicado, que recuerda a una figura humana, pero no es un humano, con extremidades, forma humana, pero con proporciones que no son humanas. En este caso, como decía, muy cabezón. Como bien indicabas, no necesariamente se desplazaba como un ser humano, sino la mayoría de estos avistamientos, 2 de 3, el ser se desplazaba sobre sus 4 patas. ¿Mm? Tenía unos brazos muy Muy largos, largos. también ¿Mm? unos dedos muy largos, y en estas manos esos dedos eran solo 4, no eran 5. Tampoco la gente le veía boca, tampoco supo identificar una nariz, una oreja, pero sí ese elemento clásico, que solo con dibujarlo en un Los rostro ojos. ovalado sí ya causa el terror, sea un Ujú. ser que se arrastra, vaya 4 patas erguido, que son esos grandes ojos, ¿no? Y en común con otros casos de humanoides, de críptidos, estos ojos tenían una coloración y, por qué no decirlo, un fulgor especial, emitían como un brillo. Pero hay que tener en cuenta que en 2 de los 3 avistamientos que os relataré, el ser era iluminado por los focos de un coche. Por lo tanto, así como, por cierto, dato curioso, otros animales, animales nocturnos, ya sabéis que reflejan la luz en sus ojos cuando los alumbramos con los faros de nuestros coches, ¿no? Pero qué curioso que si se trata de un ser de otro mundo, de otra dimensión, disponga de un órgano muy parecido, por no decir igual, al que tienen los animales que conocemos. También este ser, en los 3 avistamientos en los que fue observado, se dejó ver de noche. Es decir, muestra una característica biológica propia de los animales adaptados a tener una visión nocturna, a vivir en la noche. Pero bueno, eh, yo creo que los elementos del misterio clásicos de los humanoides están en este caso, pero además tiene una serie de características, para mí, una en concreto que se repite en 2 casos, ¿Mm? que me hace pensar que si fuera esto algo inventado, mmm, lo podrían haber hecho mejor. ¿Te parece que vayamos a por el primero de los 3 avistamientos? Supuesto que sí, pero ya que has mencionado el hecho de que es un ser que podría coincidir con animales que conocemos aquí en la Tierra, que Ujú, tienen el sentido de la vista y algunas otras cosas adaptadas a ambientes con poca iluminación, ambientes nocturnos, ujú. quién sabe si este humanoide sería un ser producto de una evolución biológica, pero no en nuestro mundo, quizá en un plano dimensional alterno y que por algún motivo quedó desorientado en el nuestro, pero siguió repitiendo sus mismos patrones de comportamiento de salir a cazar o hacer maldades durante la noche. Podría ser, quién sabe. En otro, no sé, en un universo alterno que de alguna manera corre paralelo al nuestro, pues de una evolución, quién sabe, de seres similares a los simios, al igual que en el caso de los seres humanos, Sí, sí. de la rama de los primates, pues evolucionó esto, pero en nocturno, quizá en un mundo con menos luz y que a veces Ujú. caminaba incluso a 4 patas. Quién sabe, ¿no? Estamos yendo por los terrenos fangosos, Como pegajosos de siempre, la claro. especulación, como siempre, claro que sí. Pero es que tenemos que jugar con lo que tenemos. Y evidentemente lo que tenemos es la percepción, la medición y el estudio de nuestra realidad, de la realidad que conocemos. Sí. Estas Antes de, criaturas... Dime, perdona. antes de continuar con esto, si a ti se te aparece un bicho de este tipo, Sí. ¿qué harías? Depende. Si se me aparece estando yo conduciendo y me cruza, o está ahí al margen de la carretera, no lo tengo claro. No tengo claro si me pararía para realmente cerciorarme de lo que estoy viendo es lo que estoy viendo, o aceleraría. Escenario uno. Escenario 2. En casa.
hay que hacer 2 subdivisiones aquí. En casa, de día, terrible. Yo creo que todo es puerta en mi casa, ¿no? Las ventanas son puertas, las paredes son puertas y todo es campo para correr. Subescenario 2, estando en casa, cuando se produce ese tipo de encuentro. Es de noche, estoy en la cama. Estoy viendo un ser que no debería estar ahí, un ser que no debería existir. Voy a pensar que es un sueño, voy a pensar que es una locubración de mi imaginación. Pero es que ese ser me toca. Bueno, pues ya está, he perdido la partida. No creo que tenga nada más que decir, nada más que hacer, porque sobre todo, si partimos de la base de que lo imposible se ha materializado en mi casa, las reglas del juego normal, de la vida, del sentido común, de la lógica, dejan de tener sentido, ¿no? Entonces yo creo que ya tengo las de perder. Y tú decías antes que este ser pues hacía ahí tus travesuras, sus fechorías. No está claro que tampoco fuera a depredar, pero si yo me encontrase con un ser así, no sé, podría haber un tercer escenario, ¿no? Que un día vas a la panadería de siempre, de todos los días, y en vez de recibirte la señora simpática con los buenos días que siempre te vende la barra de cuarto, está este ser. ¿Qué haces? Pero te está vendiendo la barra de cuarto. Te da los buenos días. Pero estás viendo que no es una persona. Estás viendo que es algo, como decía antes, que no puede existir. ¿Qué haces en ese escenario? Yo creo que este tercer escenario que estoy describiendo ahora sería el más raro. Sí. ¿Tú qué escenario de los que te he dicho preferirías no encontrarte? No encontrarme, en realidad no encontrarme en ninguno, pero si me pones a elegir definitivamente el que evitaría definitivamente es el de la panadería, porque querría decir que o he perdido la cordura y tengo una falla terrible y quizá irremediable en mi percepción, o que al contrario, que estoy viendo perfectamente bien, pero que he transitado, no sé si a una línea alterna, a una dimensión que no me corresponde, y que quizá incluso yo mismo no me daré cuenta hasta que me vea en un espejo, y también soy uno de esos seres. Y por Sería eso es algo que también terrible, ella me trata como otro. No sé qué me dice, el señor Fernando, la empanada de queso y jamón de todas las veces. Y yo digo, pero ¿qué es este ser que me está atendiendo? ¿Y ese jamón de qué especie viene? Me vendrían tantas dudas que creo que no podría en ese momento procesar todo. Correcto. Lo que estás relatando me recuerda, podría pasar perfectamente por un episodio de esto de La Dimensión Desconocida, de la actual Let's On. Tiene toda esa pinta de capítulo con un plot twist perturbador. Pero ojo, nos salimos un poco de tema, pero va a relación. No íbamos tan desubicados a la hora de decir que vas a una panadería y quien te sirve el pan es un alienígena. Porque si recuerdas, hay muchos casos de encuentros con humanoides donde el humanoide, a veces de aspecto totalmente humano, a veces no, a veces de aspecto gris, a veces con otro tipo de aspecto, de fisionomía alienígena variada, que te ofrece no pan directamente, pero sí un alimento que a lo más parecido que nos podría recordar es una hostia consagrada de la iglesia, es decir, en definitiva, pues también unas harinas, y a veces también te daban, sí, si no recuerdo mal, algún tipo de pan con cereales, y a cambio, acuérdate, también pedían agua, estos alienígenas. Había una especie de intercambio de sustancias muy básicas. Pero sí, que no es descartable que dentro de unos años, o incluso ya revisando la hemeroteca, demos con un caso de alienígena que literalmente, pues, una persona va conduciendo, ve una luz que le sobrevuela. En ese mismo instante el coche se detiene, el motor deja de funcionar, no solo el motor, la radio, todo aparato eléctrico que había ahí deja de funcionar. Y la luz que le había sobrevolado ve que ahora está a un lado de la carretera. Y esa luz la está produciendo un extraño objeto metálico que está aparcado, detenido, sobre el campo. No sabe cómo, lo próximo que recuerda es que está acercándose a esa luz y de repente otra luz aparece que corresponde a una puerta abriéndose, y en esa luz delante hay una silueta oscura. Segundos más tarde otra vez ya está delante de esa silueta, es un humanoide y lo que le ofrece es una baguette. Esos casos pueden suceder porque dentro
el absurdo todo es posible y ya sabéis que los humanoides muchas veces se manifiestan en función de lo que el testigo entiende que tiene que estar viendo. Si aquello, lo que está procesando, asume que es un objeto de otro mundo, pues lo tiene que relacionar muchas veces con lo que el testigo entiende por aspecto, por funcionamiento, que tiene que ser ese objeto de otro mundo. Y a veces se cuelan elementos bastante cotidianos. Pues, ¿por qué no? Una baguette. Pero venga, no me enrollo más. ¿Sabes a qué me suena esto? A Dime, todo dime. lo que has mencionado, a la muy en boga, a la que cada vez casi toma posesión de mí, teoría de pero donde hay una tabla para pegar el golpe. Distorsión. Ya está. Eso siempre que lo digo es con un golpe en la mesa para poner énfasis. Vale. Bueno, es una cosa que siempre hemos comentado muchos, ¿no? En Terra Incógnita hacíamos especial hincapié en esa hipótesis, ¿no? De que hay una especie de fenómeno que mediante pues un juego de luces, recordemos los ovnis emiten luces, a veces también los humanoides, ¿no? Que van con una especie de boli, de lápiz en la mano que emite luz y te paraliza, pero juegos de luces, juegos de bajas frecuencias, de radiaciones, de alguna forma u otra, interactúa con tu mente y te hace tener una alucinación. El fenómeno está ahí, no tiene una forma definida o una forma que nosotros podamos entender, pero se nos aparece, como por cierto sucede al final de la película Contact, película que siempre es recomendable, se nos aparece bajo una apariencia que es lo que el testigo entiende dentro de la cultura popular del momento, que tiene que ser el alienígena de turno, la nave espacial de turno o el fenómeno mistérico de turno. Eso siempre ha sido curioso, pero lo que quiero decir con esto es que no niego que haya una causa, un origen desconocido, extraño, inabarcable detrás de estos encuentros, pero que el aspecto que presenta es muchas veces muy mundano, sobre todo basado en la cultura popular del momento. Hay quien me puede decir, no, pero es que son precisamente esos encuentros los que condicionan, los que dan lugar a la cultura popular del momento. Habrá casos, no te digo que no, pero la gran mayoría, como seguro que sabes, Fernando, y tus oyentes también, primero es la película o libro de turno y después es el humanoide de turno. Que no niego, insisto, en que ese encuentro humanoide realmente se haya producido, pero que el fenómeno engaña, que nunca dicen la verdad y siempre son esquivos. Así es, totalmente de acuerdo. Aunque habrá quienes digan que no, que ha habido algunos casos por ahí de, por ejemplo, antes de que la gente empezara a ver discos volantes como tal, a partir del suceso malinterpretado en realidad, ¿no? de Kenneth Arnold, ¿no? Más que el suceso, su declaración. Él afirmó pues no haber visto platillos que vuelan, sino unos objetos que se mueven, como cuando lanzas un platillo sobre el agua y lo ponen en la prensa como platillos volantes y la gente empieza a ver justamente eso, platos o discos en el cielo. Pero habrá quienes digan, no, pero años anteriores hay por ahí 1 o 2 casos rebuscados, escondidos, olvidados entre el polvo de alguna vieja biblioteca o un cuaderno de notas que nadie sabe de quién es, pero son pues hasta cierto punto asuntos incomprobables, pero lo cierto es que desde ese 47 en adelante, este se convierte en el tipo predominante de lo que la gente observa o cree observar e identifica como una nave de otro mundo. Yo creo que ese es uno de los mayores ejemplos de esto que estamos... Qué buen ejemplo has dado, sí. Bueno, es lo que tiene tenerme a mí como invitado, Fernando, ya sabes. Oye, que te voy a hablar de esto y te acabo contando otra cosa antes de llegar a esto. Sí, me enrollo. El demonio de Dover se ha quedado esperando, ten cuidado, porque puede ser vengativo y en la noche se te puede aparecer y ves pues una calva grisácea a los pies de tu cama y de repente cuando levanta la cabeza, pues ahí está tu peor pesadilla hecha realidad y sin saber qué cositas te va a hacer, ¿no? Así que continuamos con en este caso el demonio de Dover, por lo que se ha estudiado y se ha visto de la zona donde fue observado en Estados Unidos, por otro tipo de casos que aparecieron a posteriori y que por aspecto del humanoide recuerdan a este original de Dover, parece que hay un nexo en común de zonas donde presentan cierta actividad volcánica. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? Fernando, pero bueno, es igual. Los encuentros siempre son bienvenidos y no cierres la puerta a lo imposible, ¿no? A lo inconcebible. Como lo que se encontró
Bill Bartlett, un chaval de 17 años, de Dover, Massachusetts, junto a 2 colegas, una noche del 21 de abril de ese año, concretamente sobre las 10:30 ya de la noche, es decir, noche ya oscura. Iban 3 amigos en un coche, conduciendo por una carretera. No venían de tomar alcohol, de fiesta, como muchas veces se puede presuponer en estos casos, cuando la gente dice haber visto lo que ha visto, ¿no? En un momento dado del trayecto, Bill, el que conducía, divisa algo en el margen derecho de la carretera, y ese algo es lo que hemos descrito, ¿no?, al principio del programa, un ser de aspecto extraño, un ser que no correspondería por forma, por color, por tamaño a ninguno conocido, pero por comparación, pues Bill lo describe como un bebé cabezón de poco más de 1 metro de alto, que se desplaza a 4 patas. Estas patas son, como decíamos antes, delgadas, cada mano con finos dedos, 4 dedos en cada una de ellas. Y sobre todo le llama la atención esa cabeza, ¿no? Esa cabeza también muy desproporcionada, muy grande, remarcándose en esta unos grandes ojos que, en cuanto los focos del coche, los faros del coche la iluminan, pues esos ojos se tornan con un fulgor anaranjado, reflejando la luz del coche, pero se delimitan muy bien. Y lo mismo que se delimitaban muy bien los ojos, en ningún momento se aprecia, como comentaba, la forma de una nariz o la sombra de que ahí hubiera una protuberancia equivalente a lo que en nuestra cara sería una nariz. Ningún tipo de hendidura que correspondiese a una boca, parecido. No orejas, no pelo. De hecho, era todo bastante uniforme en cuanto al aspecto del cuerpo, al color, a la piel, a la textura que llega a decir el testigo que podría recordarle a la piel de un delfín, es decir, esa piel brillante, esa piel lisa, pero en el caso de este humanoide, pues también un poco como algunos delfines, ¿no? Una piel muy gris, muy pálida. El avistamiento dura pocos segundos, pero suficiente como para que el testigo pueda describir todas estas características e incluso haga después un dibujo, un boceto con bastante detalle, bastante trazo, que seguramente podrás ilustrar con la versión de vídeo de este programa. Y llama la atención pues que claramente aquello, bebé o no, seguramente no, pero que tiene toda la pinta de ese típico alienígena que por aquel entonces, 1977, tampoco era el más popular. Sí que cobra importancia, pero tampoco lo era. El gris, el grey, pero con la característica añadida de que iba a 4 patas y no estaba vinculado, como habéis visto, a ningún tipo de fenómeno ovni, un platillo volante de donde pudiera haber salido. Era más bien como un animal más en la noche. Un animal que evidentemente no corresponde a nuestro mundo. Si recordáis, he dicho que iban 3 en el coche. Así es. Y aquí es donde viene una característica, un detalle, un hecho que a mí me deja pensando, ¿no? Que es lo que comentaba al principio de puestos a inventárselos, estos casos, estos avistamientos, los testigos o supuestos testigos se lo podrían haber currado más, se lo podrían haber trabajado, elaborado más. ¿Por qué? Porque, como digo, el avistamiento dura segundos, la criatura se desplaza, se pierde entre la maleza y Bill se detiene y se plantea, por eso se detiene, si bajarse del coche, si dar marcha atrás o acelerar mucho, porque quiere seguir viendo aquello, porque no lo ha comprendido y ¿qué es lo más prudente? Seguir indagando eso que a todas luces es desconocido, desconcertante, o precisamente por eso huir en sentido contrario. Y entonces, aquí los 2 amigos dicen, ¿por qué te paras? ¿Qué pasa? Y es que en ningún momento estos otros 2 amigos vieron a la criatura. Solo Bill lo vio. Y cuando llega a casa Bill, con los 2 amigos, y explica lo que ha visto,
los otros dos supuestos testigos, no, los potenciales testigos, podríamos decir, porque lo podrían haber visto, no pueden darle la razón a Bill, porque no lo han visto. Y aquí es a lo que voy, ¿no? Si esto fuera mentira, ¿qué sentido tiene que solo un testigo posible de 3 de los que van dentro del vehículo afirme haber visto lo que ha visto? Lo más lógico, ¿no? Dentro de elucubrar una historia sería que, pues cuantos más testimonios, mejor. ¿Qué sentido tiene una historia inventada que 2 posibles testigos no puedan corroborar lo que, en este caso, el conductor del vehículo vio? A mí eso me da que pensar. Yo no sé qué piensas tú, por ejemplo, Fernando, sobre este punto. Pienso que podría tratarse entonces de algún tipo de alucinación, y por eso es que solamente la tuvo uno de los 3, como tú dices, potenciales testigos, y los otros 2 sencillamente no observaron nada anómalo, pero no es el único caso ligado a humanoides donde pasa esto, que hay 2, 3, 4 personas y solo 1 o 2 son los que observan el fenómeno o la aparición. De hecho, hace un tiempo atrás estuve aquí en el programa relatando un caso, también en una carretera, es curioso, pero que se aparece un ser y solamente lo observan los que van al lado derecho del carro, del auto, por decirlo, ¿no? Pero los que van al lado izquierdo, o sea, el conductor y el que está detrás suyo, no observan nada fuera de lo usual, ¿no? A pesar que es un ser brillante en medio de la noche y por ende era imposible no verlo. Es un caso hace tiempo, me acuerdo que también me llamó la atención y hay otros más también. O también cuando se da el caso de los testigos que sí que observan algo, pero todos terminan describiéndolo de formas distintas. Y no me refiero a que los detalles que varíen sean pues pequeños, ¿no? Que alguien diga que ese ser medía 2,5 metros y el otro diga, no, mide 2,30 metros. Bueno, a veces es difícil calcular con exactitud, sin puntos de referencia, sino que uno dice, pues para mí era un personaje, no sé, un ensotanado, ¿no? Una especie como de monje que más parece la parca que un ser de otro mundo en medio de la noche, pero el otro te dice, para mí era un ser más bien luminoso, casi angelical. Entonces han visto algo raro, pero no han visto lo mismo. Entonces ahí queda la pregunta sobre si estos seres manipulan la mente de los testigos y a cada uno le presentan una imagen aparente distinta, ¿no? Pero hay un posible fenómeno real detrás de todo, ¿no? Sí, qué buenos ejemplos has dado, Fernando. Correcto. Sí, coincido contigo en todo lo que comentas. Bueno, la casuística es así y lo único que podemos hacer es, ya que el fenómeno desgraciadamente o afortunadamente no se repite bajo condiciones experimentales para poder estudiarlo, pues lo único que tenemos que hacer es hipotetizar con las evidencias que nos han dejado, ¿no? Con las descripciones de los testigos muchas veces. Y bien indicabas que el testimonio de Bill Bartlett, este caso que ocurre, como digo, el 21 de abril del año 1977, pues podría ser, tiene sentido, un caso donde el conductor, mejor que deje el volante y se lo deje a uno de los compañeros porque no va bien, ha tenido algún tipo de alucinación. Claro, ¿cómo podríamos descartar de que lo que vio Bill Bartlett fuera una alucinación? Yo creo que la forma de descartarlo sería si es que aquello dejó huellas en el terreno, alguna evidencia física podría ser. O bien que 2 horas más tarde, otro testigo, un chiquito aún más joven, de 15 años, John Baxter, viera exactamente lo mismo a poco más de 1 milla de distancia de donde habían visto, o donde había visto, mejor dicho, Bill Bartlett en aquella carretera, aquel ser. Y es que 2 horas más tarde había un chaval, 2 horas más tarde nos vamos a las 12:30 de la noche, por cierto. Había un niño de 15 años, John Baxter, que iba de camino a su casa junto a la carretera. Podríamos decir que todo ocurre más o menos en la misma ruta, siempre junto a una carretera, ¿por qué no decirlo? Y entonces John Baxter se da cuenta de que, bueno, está viendo algo que no debería estar viendo y que, bueno, a lo mejor es que está entendiendo mal lo que está viendo y seguramente se trate de un animal o de una persona. Y aquella criatura, claro, John Baxter, la única luz que había era la luz de la luna, no había farolas en ese momento, en ese tramo de la carretera,
solo intuía un cuerpo, una masa, una silueta, pero que no correspondía, como digo, a nada que él conociera. Puede recordarle a un cierto animal, a una persona, no estaba claro, una persona bajita, quizás un niño como él, pero quedemos con el dato, 12:30 de la noche, en una carretera, solo 15 años. El caso es que este chico se puso a seguir a la criatura. No estaba propiamente en medio de la carretera, estaba en un lateral. Esta criatura se empieza a desplazar a una zona que podemos entender que empieza a ganar un poco de altura. Una carretera que transcurre junto al lado de una zona boscosa. Una zona boscosa, pero más que boscosa, de matorral, de maleza baja. Algún que otro árbol había, pero se podía caminar a través de esta. Y así hizo John Baxter. Se puso a seguir durante apenas 2 minutos aquel ser y como digo, llegó a pensar que pudiera tratarse de una persona porque le preguntaba: «Hey, ¿quién eres? Hey, ¿qué haces?», esperando, evidentemente, que le contestase, ¿no? Que le contestase de forma inteligible. Y bueno, llega un momento en ese camino en el que el chaval va siguiendo la criatura, que la criatura ya por fin, porque durante todo este tiempo, este trayecto, había ido como agachada, no tenía claro si era agachada o a 4 patas, pues de repente aquello se pone en pie, menos de 1,30 m, llega a decir John Baxter, y se pone reclinando su brazo, o apoyando su brazo, mejor dicho, la criatura sobre un tronco de un árbol. Y entonces a ella le vuelve a decir: «Hey, ¿quién eres?». Y en ese momento la criatura gira la cabeza. Gira la cabeza. Ese es el momento en el que el mundo se detiene, en el que se hiela la sangre, en el que preferirías que eso no hubiera volteado la cabeza y te hubieras quedado mirándole a la nuca. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué faz mostraba ese ser del Averno cuando lo observa el testigo, por favor? Pues es una cara muy parecida. Disculpa, la emoción. No, está bien. Yo iba a decirlo con otras palabras, ¿no? Tú has dicho que algo pasaba con la sangre. Yo iba a decir que algo pasaba con los esfínteres, pero bueno, que también sería una cosa razonable. Es que así, en esos momentos, todo fluye. Y no me refiero a que todo vaya tranquilo, relajado, sino que otras cosas se relajan y todo cae, todo fluye, todo mancha. Continuemos, por favor. Correcto. Pues la cara que ves, una cara muy parecida a la que he descrito anteriormente en el caso de Bill Bartlett, del chaval que iba conduciendo junto a sus 2 colegas. Pero en este caso, como John Baxter no iba conduciendo ni portaba ningún tipo de linterna, los ojos de aquella criatura no reflejan nada, pero sí que la luz de la luna deja entrever que aquello tenía ojos, que tenía una cabeza desproporcionada y que claramente no era humano. Y yo sigo aplaudiendo la entereza, el saber hacer, la valentía y la dignificación del sentido común que este chaval, John Baxter, tenía, porque lo mismo que 12:30 de la noche, solo por ese contexto, carretera, rural, montaña, se puso a perseguir a aquella criatura. En el momento en el que el chaval es consciente de que está delante de lo imposible, lo mismo que la estaba siguiendo, se da la vuelta y se va. Decide que lo prudente es alejarse de ahí, no correr, no pegar ningún chillido. Se da la vuelta y se va y llega a su casa y cuenta lo que ha visto. Entiendo que de vez en cuando se giraría a ver si aquella criatura le seguía, ¿no? No fue el caso. 21 de abril, a las 10:30 ocurre el primer avistamiento. 21 de abril, misma noche. Bueno, sería ya el 22 de abril, ¿no? Porque hemos dicho que son 2 horas más tarde, entonces ya nos vamos a las 12:30, media hora pasada del día 22, pero en un contexto de 2 horas, en un margen de tiempo de 2 horas, ocurren estos 2 avistamientos. Y ahora sí nos vamos a la noche del 22 de abril y ocurre el tercer y último avistamiento de esta criatura. En una carretera, otra vez avistamiento protagonizado por gente que va en un vehículo. Y después, analizando este caso, ahora daré una pista que, bueno, quizás la tendría que haber dado antes. Yo, de hecho, pienso que quizás quedaría mejor decirla más tarde, pero la voy a decir ahora.
Y es que estos 3 testimonios, de los cuales ya he explicado 2, 21 de abril y 22 de abril, no se hicieron públicos, no se dieron a conocer, la gente no sabía de ellos hasta bien entrado mayo. Es decir, casi un mes después, a mediados de mayo ya se hicieron públicos. ¿Qué te quiero decir? Que John Baxter, si es que llegó después a casa que Bill Bartlett y sus 2 amigos, no sabía de la existencia de este ser porque no se había hecho público ni había hablado con Bill Bartlett ni los amigos. Bill Tighton y A.B. Brabham, que son los siguientes testigos, no sabían nada de lo que habían visto la noche anterior estos 2 testigos. Bill Tighton y A.B. Brabham. Nos encontramos con un contexto prácticamente idéntico al del primer encuentro. Bill Tighton, un chaval que va conduciendo su coche, va con su novia, A.B. Brabham, de 15 años. Lo mismo, a un lado de la carretera, solo la chica, en este caso no el conductor, solo la chica ve algo moviéndose. También lo ve el novio, ve algo moviéndose, pero no le da mucha importancia, piensa que es un tejón o no sé qué historia. El caso es que no se fija, pero sí que se fija su pareja. Y se fija porque lo primero en lo que piensa es que allí había un mono, porque lo que había ahí se movía como un mono. La descripción es prácticamente idéntica a la de los 2 testimonios anteriores. Recordemos, testimonios que no sabían nada los unos de los otros. Humanoide, cuando está agachado 1 metro, como mucho de alto, cuando va erguido 1,20 m, 1,30 m, cabezón, extremidades desproporcionadamente largas. Y en este caso, a diferencia del anterior del niño John Baxter, como digo, Bill Tighton y A.B. Brabham iban conduciendo un vehículo. Y como en el caso primero, los focos, los faros, las luces del coche, por un momento iluminaron la faz de aquella criatura que, al igual que lo que hemos ido diciendo, ni rastro de nariz, boca u oreja, solo unos ojos. Y en este caso, a diferencia del primero, donde los ojos reflejaban la luz de forma anaranjada, en este de A.B. Brabham, que fue la única que lo vio, los ojos, el fulgor que emitían, la luz que reflejaban era verde. Como tú indicabas antes, ¿no, Fernando? Parecen ver lo mismo, pero cada uno da una característica que difiere de la otra. En las imágenes que cualquiera puede encontrar en internet de los diferentes esbozos que hicieron los testigos, se aprecia que claramente aquellas 3 criaturas, salvando las diferencias que tiene cada uno al dibujar, pues se trataba de la misma cosa, pero hay pequeñas variaciones, pequeñas diferencias. La que más resalta es que en el primer caso los ojos eran de color naranjado, o mejor dicho, la luz que reflejaban era anaranjada, y en el tercero verdosa, ojos verdes. Ya está. Terror, sí, pero no te puedes mover. Ya te estás moviendo, de hecho, con el coche. En el caso de A.B. Brabham, simplemente lo vio pasar. Su avistamiento duró menos que el de Bill Bartlett. 2 días diferentes. Lo explicaban en casa y evidentemente nadie les creía. ¿Cómo podía haber un bebé calvo de 1 metro, de cabeza desproporcionada y esas otras características deambulando por Dover, Massachusetts? Deambulando Era ni más ni menos, Sí. era ni más ni menos que el Fetoman. Nos habíamos topado con un nuevo críptido. Así como hay el hombre con que dicen, ¿no?, con cabeza de cerdo, que se ha presentado supuestamente ante algunos perro, aterrados y de de cabra, perro, ¿no? El cinocéfalo, el cabramán, ahora le tocó al Fetoman. Posiblemente, si cabe, el más aterrador de todos los hasta ahora mencionados. Pues sí. Y juega un poco al límite, ¿eh? Travieso no, pero juega al límite porque segundos antes está en medio de la carretera y a lo mejor lo atropellan, ¿sabes? Pero lo curioso, siguiendo con la carretera, es que después los investigadores, entre los que destacan Loren Coleman, que fue quien de hecho le puso nombre a esta criatura y la bautizó como el demonio de Dover, porque claro, aquello no podía ser, como tú decías, no era un feto, un alien, era el demonio, ¿no? Para tener ahí empaque, para dar pie a titulares y que la gente comprase periódicos. Pues descubrieron que los 3 avistamientos, si los ponían sobre un mapa, que como decimos, pues correspondían la mayoría de ellos, no, en realidad los 3,
a las inmediaciones, en paralelo, o por qué no decirlo, y en la misma carretera, ¿no? En el margen de esta, pero en la carretera, pues dibujaban una línea recta prácticamente perfecta a lo largo de 2 millas. Durante 2 días, una criatura, o mejor dicho, durante un día, ¿no? Un transcurso de unas 24 horas, pero comprendido entre 2 días, 21 de abril y 22 de abril, no se mueve, parece ser, de una zona bastante acotada. Una zona que es transitada, pero está claro que se trata de una criatura de hábitos nocturnos porque en los 3 casos siempre se le había visto en condiciones de nocturnidad. ¿Tiene sentido? Hombre, pues sí, tiene sentido de que hay una criatura que si vive ahí o por lo que sea tiene cierto interés en esa zona esos días, pues se mueva en esa zona. Pero llama la atención, y así lo resaltan los investigadores, que si pones los puntos de los avistamientos sobre un mapa, estos casi dibujan una línea recta a lo largo de 2 millas. Y vuelvo a resaltar el hecho de que tanto Bill Bartlett, el primer testigo, como la última, Abby Braham, iban acompañados, pero solo ellos lo vieron y describieron una criatura que era prácticamente idéntica y que no tiene ningún tipo de sentido, pese a recordar en forma a un humano, pero evidentemente, como hemos visto, no a un humano cualquiera. No sé, cuéntame, ¿qué te parece? ¿Qué os parece, oyentes, espectadores, de lo que estamos relatando aquí hoy? Bueno, lo que a mí me parece es que, primero, el detalle de que sus puntos de aparición hayan seguido un patrón, una línea recta. ¿Quién sabe si ahí se había producido una especie de quiebre, de portal entre nuestra realidad y alguna otra, donde estos seres, imagínense ustedes lo terrible de esa imagen, ¿no? Donde estos seres son pues la norma, que te los encuentras viviendo, cazando, haciendo de las suyas, porque son la especie, como digo, dominante en esa otra realidad, ¿no? Y que bueno, este o varios de estos pasaron y de alguna manera volvieron también a su realidad exclusivamente en esa zona, pero lo segundo es lo que a mí más me llama la atención, que siendo, como mencionas, un lugar bastante habitado, muy transitado, no hayan habido más personas que lo observaran o incluso alguna que pudiera registrarlo en una foto, ¿no? Registrar por ahí alguna evidencia, y bueno, aunque no ocurra eso, por lo menos que dejen constancia de que han visto algo tan extraño como esto, aunque por supuesto eran otros tiempos, y si ahora todavía sigue habiendo cierto, que cada vez menor, cierto tabú respecto a comentar estos temas en público, me imagino que en ese tiempo habrá sido mucho más, y más en una sociedad como la estadounidense, ¿no? Así que posiblemente sea por eso que ha habido algunos avistamientos más de este demonio de Dover, pero que jamás salieron a la luz y ya se perdieron para siempre. Podría ser, no lo sé, quién sabe. Podría Ahora, ser. yo te quiero hacer Dime. una pregunta, es simplemente una curiosidad. Alex, tú has mencionado muchas veces que iban en un coche y todo ello. Acá más que coche le decimos auto o carro, pero ¿qué canción te imaginas que ellos irían escuchando mientras iban en su coche? Año 77. A mí me gustaría pensar que estuvieran escuchando alguna de Lynyrd Skynyrd, por ejemplo. Sí. Freebird sería un poco flipado pedir demasiado, pero alguna de esas sí. Las emisoras de Estados Unidos, ahí conectar la radio, te aseguras de que tienen buena música si sabes dar con el dial adecuado. Así que, sea cual fuera, estoy convencido de que como mínimo, y yo te lo reconozco, lo agradezco, como mínimo no sería reggaetón, cosa que ya es a celebrar. Misterios al anochecer. Claro, en los 70 podrían haber estado escuchando esos temas que has mencionado, pero quizá, si es que, imagínate la escena. Actualmente, ¿no? Una pareja o un grupo de amigos van en medio de la noche, ya en realidad para la madrugada, sintonizando, como decían antes aquí, su potente equipo estereofónico. Bueno, que en este caso no sería, creo, estereofónico porque la cosa va en AM. Y en AM en los Estados Unidos están escuchando Coast to Coast, ¿no? Hombre. Todo.
Y en eso se les aparece Clasicazo. este cabezón, Tendrían que haber de llamado. otro, tendrían que haber llamado exactamente, pero justo iban por una zona donde no había cobertura móvil y solamente les quedaba acompañarse con Coast to Coast, donde curiosamente estaban contando un evento que tenía que ver con abducciones. Dime si no es una escena para preferir, no sé, que los trae la Tierra. Qué bueno, qué bueno. Yo, mira, si te soy sincero, aunque a Coast to Coast puede llamar cualquiera y contar lo que quiera, pero es un programa con tradición allí, ¿no? Yo he echado de menos un Coast to Coast hispano. Un programa de carretera donde la gente llame. Sé que hay en Latinoamérica programas similares, pero que te acompañe bien en la noche como le hacía Coast to Coast, creo que nadie lo ha conseguido. Sí, sí. Me estoy ambientando en ese contexto que comentas y, y me arrepiento. Y mira que yo he conducido por Estados Unidos también, cuando he ido de vacaciones a según qué estados. Siempre para ver curiosidades geológicas, como volcanes y similares, por cierto. Y ahora me haces caer en la cuenta que me da rabia, aunque no sé si siguen activos. Sé que ha habido varios presentadores, ¿no? Pero, jolín, que yo no he llegado a escuchar Coast to Coast estando allí y eso que he conducido de noche. Da igual, a lo que iba, porque no estamos hablando de mí, sino estamos hablando de esta gente, de esta muy buena gente, ¿no? Como diría alguno. O hablando de muy buena gente, de gente pequeña. Y es que Uy, no puede ser. Massachusetts, ¿Serán Massa- acaso los duendes? ¿Serán ah, acaso los seres feéricos? ahí voy, ¿Serán ahí voy, ahí voy. exacto? Y es Incluso yo que, estaba leyendo hace unos dime, dime, días sobre un caso de la aparición de un leprechaun, pero ¿qué me dices? justamente en los Estados Unidos. Así es, exactamente. Pero Bueno, cuéntanos. ¿Qué fueron gente muchos pequeña? irlandeses para allá, ¿eh? En el Mayflower fueron muchos irlandeses, así que algún leprechaun en alguna boina se colaría, en algún gorro. No, que Massachusetts es un estado que ciertamente queda cerca de Canadá, ¿vale? Bueno, cerca, ya sabéis que en Estados Unidos las distancias cerca, lejos, no es lo mismo que, por ejemplo, aquí en España. Son más exageradas, pero ciertamente no es Florida. Estás muy cerquita de Canadá. Y cerca de esa zona fronteriza ya de Canadá, que también es compartida, ¿no? Con Estados Unidos, hay hay un pueblo indígena conocido como los Cree, no confundir con los Cree de Marvel, unos nativos canadienses, que en su folclore hablan de que la especie humana es solo una escisión de una especie original que dio lugar a la especie humana y a otro grupo de gente a los que ellos llaman la gente pequeña. La gente pequeña No, que en esa lengua indígena quiere decir los Manegishi y cuya descripción, según se puede leer o más que leer, escuchar en esa tradición que se cuenta oralmente, su aspecto pues bien recuerda al de a los lo que grises. hemos ido diciendo toda esta noche del demonio de Dover. Sí, sí, dime. Exacto. ¿Te parece a los grises? Eso te decía. No, 100%. Pero es ese gris que, como tú decías, que puesto a ser un gris, es un gris que todavía da más mal rollo, ¿no? Que todavía inquieta más y que es todavía aún más indeseable. Porque se desplaza a cuatro patas, va por el suelo. Recordemos, la chica, Avi, dijo que aquello parecía un mono. Pocos casos conozco yo ahora donde un gris se comporte como un mono. Es otra vuelta de tuerca, si me apuras, pues todavía más enrevesada a este fenómeno, ¿no? Pero que es curioso, aunque también te lo reconozco, nunca he llegado a profundizar lo suficiente como para saber si esto es verdad, dónde están esas fuentes de los indios Cree que nos hablan de los Managishi, porque yo soy muy desconfiado para estas cosas. Sí, sí, te lo ponen en bandeja y te lo relacionan con un fenómeno que supuestamente existe en el folclore indígena, pero yo quiero verlo, quiero acceder a eso. Pero le voy a dar un voto de confianza a que esta tradición, este folclore de los Cree, pues es tal cual lo encuentras en internet y lo cuenta la gente, así como también doy un voto de confianza a los testigos que durante esas 2 noches de abril del año 77 vieron lo que vieron, ¿no? Sí. Continúa contándonos este caso de los Cree. No, es simplemente eso, Es una que acotación. sí, bueno, y para acabar con el caso de este humanoide, ¿no? Para ver que quizás pues hay relación con
testimonios parecidos de años antes, ¿no? Aunque desde otro prisma. Se encuentran esas criaturas que evidentemente recuerdan a un ser humano, pero no lo son, pues ya puestos a lucubrar, a teorizar, deciden que son una escisión del ser humano, de una especie de ancestro común entre estos Manegishi y nosotros, que todavía está por ahí, que no habla, que no se relaciona. Y este Manegishi, en esta tradición indígena de los Cree, pues siempre se cuenta también que está en los caminos y que es una especie de trickster, ¿no? Es decir, de una entidad que te hace travesuras, que te hace malas pasadas, pero no por tener una naturaleza violenta, agresiva, negativa en definitiva, sino más bien juguetona. Troll, que diríamos ahora, ¿no? En estos tiempos, pero evidentemente igualmente indeseable. Y ahí está el dato, un apunte curioso, que a posteriori de producirse estos encuentros en la carretera de Dover, pues relativamente cerca, a 200 kilómetros, si es que en realidad no se trata de la misma zona por tradición oral, pues esto existía. Y otra vez apuntando en la misma dirección de lo que decía yo al principio y que tú complementabas después con los testimonios que explicabas, pues ¿quién no te dice que en el acervo popular, esté uno puesto o no, solo con el mero hecho de haberlo escuchado una vez o haberlo leído en algún libro, pues esté ahí en el inconsciente la descripción, una descripción que acaba tomando forma, una imagen de esa gente pequeña, de esos Manegishi. Y por lo que sea, hay un fenómeno que se manifiesta y la gente lo ve, pero esto ya es mucha coincidencia porque es gente que no habla entre ella, pues coincide en aspecto con estos Manegishi. Son preguntas que, como siempre, pues no tienen respuesta. Podemos dar las que queramos, pero seguramente serán erradas. Y como en otros muchos casos, si la criatura quería realmente pasar desapercibida, lo mismo que presentaba todo ese tipo de conducta de nocturna, pues seguramente si hubiera esperado 1 o 2 segundos más o hubiera ido 1 o 2 segundos más adelantada, salvo quizás el segundo caso, el del chaval de 15 años, ese valiente, ese auténtico héroe, los otros testigos pues no lo hubieran visto, no se hubieran cruzado con ella. Es como si el fenómeno realmente a veces, pese a lo esquivo que es, pues se quiere dejar ver un poco para inquietar de, estoy aquí, adiós. Tal cual te lo he dicho, estoy aquí, adiós. Y ya está, y te cambia, no sé si la vida para siempre, pero sí te hace ser consciente de que has visto algo que no puedes explicar y que por lo tanto la vida sigue y tú mismo lo que hagas con ella. Evidentemente sigue como normal porque no queda otra, ¿no? Pero está claro que siempre vas a tener eso ahí, de haberte enfrentado a lo imposible y como imposible que es no saber dar una respuesta al respecto. Así es, Alex. Justamente algo que estaba pensando es, primero que el nombre Manegishi suena más japonés que nativo americano. Un poquito, ¿no? Pero sí, algo así como el Manegishi, ¿no? Una cosa así. Sí. Pero, muy aparte de eso, que si dicen que se trata de una escisión, digamos, de la línea evolutiva del ser humano, ¿no? Pues estarían hablando de un ser completamente físico. Pero si existiera, ¿no? Dándole crédito a esta leyenda y pasándola más como una cuestión con base real, se les vería comúnmente, no sé, habrían más encuentros, pero más bien parece que estos seres aparecen y desaparecen, o que por oleadas es como que hay un momento en el que los ven 4, 5, 6, 10, 15, 20 testigos, y de pronto dejan de aparecer durante ni siquiera semanas, meses o años, sino décadas, hasta volver a manifestarse y en ocasiones en lugares geográficamente más apartados, muy apartados, ¿no? Entonces, diera la impresión que no son pues tan físicos, sino que hay un componente, no sé si espiritual o en todo caso de poder aparecer y desaparecer en nuestro plano de existencia, ¿no? Sí, no. Es lo de siempre, ¿no? Y nosotros en Terra Incógnita llegó un punto y por eso, principalmente por eso, dejamos de hacer el programa.
llegamos a un punto en el que nos dábamos cuenta de que al final siempre explicábamos la misma casuística, los mismos patrones, y nos hacíamos las mismas preguntas que nunca tenían respuesta. Y consideramos que ya habíamos hecho pues un cupo de curiosidad intelectual personal, que no íbamos a poder aportar más de lo que ya habíamos aportado, si es que alguna vez llegamos a aportar algo, porque evidentemente, pues sí, nosotros hacíamos un programa de radio, pero siempre en base a lo que habían investigado otras personas o nos habían contado otros testigos, ¿no? Y el fenómeno ovni, y también, como estamos viendo por ende, el fenómeno humanoide, pasan los años, puede cambiar su aspecto, pero el modus operandi, las preguntas, ¿no? Como digo, siempre son las mismas y nos quedamos igual. Pero, como digo, hoy te rescato un clásico que yo le tengo cariño porque me gusta, porque quizás, como decías, mola ese contexto, ¿no? Años 70, finales de los 70, conduciendo, abril, seguramente habría que ocurrir al día siguiente, no he mirado en qué caía ese 21 o 22 de abril. Pero ahí está, una noche normal, una noche tranquila, que deja de serlo. Y que, bueno, pues fíjate, otro podcast más que se está haciendo en el mundo pasados los años, hablando sobre lo que vieron estas tres personas, Bill Bartlett, John Baxter y Evie Braham. Y yo creo que con esto nos podríamos quedar, con esta reflexión de frente a lo imposible, frente a lo inconcebible, poco podemos hacer, por más que nos intentemos aproximar con nuestra lógica humana a este fenómeno, más preguntas nos van a salir y por lo tanto más esquivo nos va a resultar, por mucho que el fenómeno de vez en cuando, como diga, se deja ver y te dice aquí estoy, hola, adiós. Pues ese morbo intelectual que en definitiva nos va a acabar despertando por intentar buscar una explicación a algo que sabemos que seguramente no la tiene, pero que la hemos visto, hemos sido testigos de esa realidad, pues siempre está ahí, al menos conmigo, ¿no? Por eso yo siento pues bastante interés, por no decir pasión, pero que en definitiva, como digo, se resume en ese término, ¿no? Morbo intelectual. ¿Hay tantas personas realmente mintiendo acerca de este tipo de encuentros? ¿Hay una especie de complot literario de Hollywood, quizás, para vendernos estas historias? Pues mi experiencia me dice que no. Mi experiencia me dice que estas cosas pasan, que le pasan a gente normal, que tú, yo, podríamos ser una de ellas cualquier día. Y, por lo tanto, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que se deja ver en las carreteras del planeta? ¿Qué es lo que se dejó ver en aquella carretera, en aquella línea recta de apenas 2 millas, las noches del 21 de abril y 22 de abril del año 77 en Dover, Massachusetts? Buah, cómo me ha quedado, ¿eh? Pues con esto lo dejamos. ¿Qué te parece? Que comenten tus oyentes, tus espectadores, que comenten quizás también a qué otros casos de similares características les recuerdan y se darán cuenta de que siempre tendrán más preguntas que respuestas. Y si me permites decirlo, si alguien se atreve, si alguien tiene la osadía, como decía también alguien, de decir que esto es esto, de decirlo con seguridad, no, esto es que son, me lo voy a inventar, son criaturas celestiales, son ángeles, son demonios, ¿no? El demonio de Dover. No, hay que ser bastante prudente, no podemos pecar de poder clasificar lo inclasificable, ¿no? Como es el caso. Y nada, ¿alguna reflexión por tu parte, Fernando? La reflexión por mi parte es que efectivamente solo nos queda especular, nos queda seguir indagando en el mundo del misterio. A veces lo podemos hacer, como yo lo intento, aunque las obligaciones del día a día, de lo cotidiano, de lo puramente terrenal, no siempre lo permiten, pues ir a quizá algún museo alejado donde se oculta la posible prueba de algo extraño ocurrido en lejanos tiempos. A mí me quedó bonito, eso. Sí. O quizá entrevistar a algunos testigos, ir a algún lugar donde supuestamente pasan sucesos fuera de lo común.
pero por más que incluso lleguemos a recopilar esos datos de primera mano, o si es que los recuperamos de décadas pasadas, inclusive, como es el caso de, hemos hablado ahora del demonio de Dover, pues siempre nos queda la incógnita, la interrogante al final, ¿no? Nos movemos en la terra incógnita de los misterios, justamente. No podemos salir de ella, por más que querramos que así sea, ¿no? Y pues este ha sido, así como se estilaba en Terra Incógnita, los monográficos, ¿no? De determinado tema, de determinado caso. Este ha sido el monográfico del demonio de Dover, junto a Alex Barragán, que por más que ya no haga Terra Incógnita hace ya varios años, sigue siendo Alex de Terra Incógnita, si él no quiere. Si ahora sea profesor universitario y todo, no, él es Alex de Terra Incógnita. ¿Sí o no, Alex? Profe de instituto. Que está Bueno, más guay. Yo, como digo, yo hago podcast todos los días y tengo ahí llenos salas de concierto con aforo siempre. Yo estoy súper contento desde que me paso a profe. Pero la cabra tira al monte, como decía antes, y de vez en cuando, pues los humanoides llaman a mi curiosidad y a mi verborrea, y aquí estaré, en los micrófonos. Muchas gracias, Alex. Y dime, simplemente para finalizar, para cerrar la idea, Vamos a ver. cuando has estado en tus labores de docente, ¿ha habido por ahí alguna persona que te haya dicho, me imagino que en catalán, ¿no? Profesor, Alejandro, Venga. yo le escuchaba a usted en los 107.2 de Radio Despí. Sí. ¿Qué me puede usted decir de esos extraños humanoides? ¿O algún caso que haya llegado a ti? Eso ha pasado, y ¿sabes lo que digo yo en esos casos? Ese no soy yo. Se parece, pero no soy yo. Ciertamente tiene un aire, ciertamente hay un parecido, pero lo siento, no soy yo. Y se lo cree, pero bueno, tienes que tener muchas tragaderas también para creérselo, pero al principio te toman en serio, ¿no? Después seguro que lo piensas y dices, no, me estás timando, eres tú, habla como tú, eres tú, profe. Lo niego. Después hay algunos ya con confianza, más mayores, que les hablo de mi pasado, ¿no? Y de mi presente. Y les pongo algunos programas. Sí. Lima Sur, Arequipa y Lamas Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.